gusto de siempre. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto saludarte, Arnoldo. Y es un privilegio siempre poder platicar con ustedes. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, un gusto. Gracias. Saludos, Arturo, qué buena charla anoche. Ya me inscribí para estar al pendiente. Porque habías tardado, sí, Arnoldo. Y lo confieso que sí. Bueno, en un ratito más debe estar ya listo aquí con nosotros Temoris Greco, pero aprovechemos su ausencia para hablar de los temas. Vamos a aprovechar un ratito. Oye, Arturo, andas bien desatado de músico. Yo a veces digo, un día voy a entrevistar a Arturo sobre su vida, sobre su trabajo, y luego a veces me pregunto, ¿en cuál es más feliz y más entusiasta? ¿En el periodismo, que lo haces muy bien, o en las cuestiones musicales, Arturo? En todo, Julio. La verdad es que me la paso muy bien. A veces, bueno, pues sí estresa más trabajar un reportaje, sobre todo cuando implica pues datos ahí que hay que estar procurando, pero en general disfruto mucho todas mis actividades, aunque creo que sí me podría dedicar nada más a poner música, si me pagaran lo suficiente para subsistir. ¿De veras? O sea, sí. O sea, eso te apasiona, estar poniendo música. Fíjate que sí, me gusta mucho platicar con músicos también, en especial cuando hay algún elemento, ya sea musical, armónico, rítmico, o bien en cuanto a las letras, a la composición, que me atrapa. Y me gusta platicar con los músicos, saber qué hay detrás. Por ahí tenemos una serie que estamos publicando en Notas Sin Pauta en YouTube de precisamente historia de una canción, que es hablar con compositoras, compositores que han hecho canciones con alguna causa, por ejemplo, ¿no? Ambiental, feminismo, desapariciones de mujeres, buscadoras, en fin, migración. Y lo disfruto mucho, honestamente. Creo que me hubiera gustado ser músico. Eso, bueno. ¿En qué género te desenvuelves? Dejen, mientras, abran cancha, porque llega con nosotros Temoris Greco, que ya está aquí. Temoris, buenas tardes. Hola, pues estoy muy impresionado porque ya no vamos a tener guanajuatización del programa, ahora va a ser musicalización del programa. Yo creo que ya podemos cambiarle, ponerle astillero joya o el astillerógrafo, música ligada a tus recuerdos. Pero no nos pero eso es como de boleros, Temoris, de música ya antigua. Creo que la semana pasada bien pudimos haber puesto a Julio Astillero como todo un rapero consagrado, tirando barras en algún foro sobre periodismo. Pues yo ya me estoy preparando, ¿eh? Ya, Temoris Greco, órale. Arnoldo, ¿querías decir algo? No, pues que no nos escaparemos a la guanajuatización, porque podemos pasar de José Alfredo Jiménez a Santa Fe Clan. Oye, ya vi el tal Santa Fe Clan, ya vi los rapeos que hace y ya vi sus entrevistas, que es re buena onda el vato de todo. Ahí platica, pues ahí vivíamos junto a una piedra y fulanito de tal, pues es que se cayó para atrás y se murió, y Perenganito, pues creo que se perdió. El Santa Fe Clan, bueno. Tiene una canción extraordinaria sobre infancia en situación de calle, se llama Hambre. Yo he querido entrevistarlo por esa canción, pero pues nunca pude hacer contacto. Le escribí a todos los lugares. Tienes que hablarle al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro del PAN. Sí, ¿verdad? Su representante, así es. Pero qué entrevistas tan especiales de este chavo que habla, cómo responde, las anécdotas, todo el rollo. En fin, pues bueno, hoy es martes 8 de marzo. Nos van a decir y nos van a chiflar y nos van a decir de cosas por estar hablando de un tema, y nos van a decir por qué los hombres platican del movimiento de mujeres que se realiza hoy. Yo creo que sin pretender meternos a la esencia de la lucha de las mujeres y la manera como lo están haciendo, yo creo que sí nos corresponde, o sea, sí podemos abordar el tema público en sí, de la protesta como un hecho político, de la reacción del poder público máximo, que es la presidencia de la República hoy, con vallas alrededor y con una presencia de Guardia Nacional y de mujeres
de la Secretaría de la Marina. O sea, creo que pues es un hecho público y es un hecho que merece ser analizado en una mesa como estas. Arturo Rodríguez, ¿qué piensas de lo que está sucediendo, de las manifestaciones, de las vallas en torno a Palacio Nacional, de las declaraciones del presidente de la República, en fin, los hechos políticos respecto a esta fecha y las movilizaciones, Arturo? Mira, en principio me referiría a que personalmente no me resulta sencillo abordar una temática como esta, pues precisamente por el reclamo de la necesaria presencia de la voz de las mujeres. Sin embargo, desde una perspectiva ciudadana y también como observador de los fenómenos sociales y políticos de este país, puedo decir que en general, pues siempre me parece que todas las formas de lucha son válidas. El poder político en México suele reivindicar en todas sus etapas a los próceres del pasado. Yo he escuchado, por ejemplo, con mucha frecuencia cómo se reivindica a los hermanos Flores Magón, cómo se reivindica a la Casa del Obrero Mundial, es decir, a los movimientos anarquistas que en este país hace un siglo o más tuvieron una presencia importante a partir de formas de lucha que implicaban el sabotaje, el boicot y estas expresiones consideradas quizás desde una perspectiva legal como vandalismo. Pero bueno, cuando se trata de movimientos que con una misma orientación ideológica aparecen en el presente, son de inmediato descalificadas, especialmente ante un discurso presidencial que tiende a llevar absolutamente todo tema que no está dentro de su órbita de reflexiones, concepciones, planteamientos ideológicos, doctrina, propuesta, etcétera, al terreno de la confrontación política con adversarios que pretenden en el discurso presidencial hacerle daño. Y que puede ser efectivamente que existan, pero que no pueden ser utilizados estas expresiones que pudieran tener una manipulación en caso de que la haya, como una etiqueta de generalización para un movimiento que está integrado por muchísimos movimientos dentro de lo que hoy sale a marchar como parte del 8M. Me parece que podemos encontrar muchas posiciones ideológicas, políticas, dentro del propio feminismo, inclusive esta idea de las llamadas TERFas respecto a aquellas mujeres que son más incluyentes y sí incluyen, incorporan en sus planteamientos a las mujeres trans. Y así podemos irnos a lo largo de pues las muchísimas expresiones que hay en esta marcha. Yo creo que en el caso de las anarquistas en concreto, como también de los anarquistas en otros momentos, pues ellos hacen lo que conforme a su planteamiento ideológico tienen que hacer, que es desafiar al Estado, manchar los símbolos del Estado. No es extraño ver cómo se pintorrajeó en diferentes ocasiones el monumento de la Victoria alada, conocido como el Ángel de la Independencia, por ser un símbolo fundacional del Estado mexicano, porque buscar la fachada de Palacio Nacional, pues es ir a vandalizar, a desafiar, a confrontar la sede del máximo poder político del Estado mexicano. Entonces, como anarquistas, pues son enemigos del Estado y ellos van en ese desafío o ellas van en ese desafío, y al Estado con sus instrumentos de coerción o de represión o si se quiere decir de una manera menos conceptual, con sus agentes de seguridad, pues le corresponde proteger tanto a los símbolos como a los monumentos históricos que por ley, además,
está mandatado que protejan. Entonces, yo creo que estamos ante una situación pues claramente de choque ideológico, pero que no puede generalizarse para todo el movimiento feminista ni para toda la marcha, donde creo que prevalece una participación mayoritaria de mujeres auténticamente comprometidas con los diferentes temas que pues al feminismo competen en estos tiempos y que principalmente se relacionan con la seguridad y con la igualdad. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué piensas sobre este tema que efectivamente pues es un tema del movimiento feminista? Hoy nos toca en esta mesa analizar y comentar lo que hay en todo este terreno. ¿Qué pensar respecto a, por ejemplo, al movimiento de las anarquistas, de las mujeres, de los riesgos que se hablan de violencia? ¿Hay un sustrato ideológico y político en ese movimiento, en el de las anarquistas, o solamente es causar violencia por causarla? Mira, no tengo un conocimiento claro del tema de qué están pensando estas agrupaciones, pero sí pienso que reducir al tema de la violencia el amplio movimiento de reclamos de derechos, de reivindicación de derechos de las mujeres es muy reduccionista. Ahí coincido con Arturo. La violencia tendría que ser tratada de otra manera. El presidente López Obrador, cuando a menudo lo enfrentan a cuestiones sobre la violencia derivada de otro tipo de fenómenos, como el narcotráfico, como las bandas del crimen organizado, insiste, y este es un asunto recurrente, en que deben ser atacados las causas, que estos jóvenes se perdieron por los años del neoliberalismo, etcétera, la guerra contra el narco. Y en el caso del feminismo no veo un paralelismo. O sea, estas jóvenes de estos bloques que actúan con violencia, desafiantes, también deberían ser analizadas. Si el Estado mexicano tiene instrumentos y las universidades los tienen, para saber qué reclamos en particular hay ahí que han llegado hasta esta forma extrema de manifestarse. Pero eso no debería ser el centro de este debate. Y yo creo que el presidente López Obrador sí se ha alejado de la posibilidad que en algún momento se vio de ser un aliado de las reivindicaciones de las mujeres. Ciertamente tiene en su gabinete mujeres, pero a menudo no las deja expresarse. Yo he tenido conversaciones con políticas de Morena destacadas que han tenido una trayectoria importante en el movimiento feminista, que han sido fundamentales desde otros partidos políticos como el PRD o el PT en hacer avanzar leyes sobre la equidad, las cuestiones paritarias en la política, etcétera, y que hoy no se atreven a enfrentar ni públicamente y al parecer ni siquiera en privado ciertos sesgos del pensamiento López Obradorista que son evidentemente patriarcales y que tienen que ver con una formación, con su generación, con muchas cosas, pero que no están ni mínimamente sometidas a una autocrítica. Entonces no tiene caso que pongas mujeres en tu gabinete y que luego no las escuches o no las dejes expresarse o no dejes que influyan en tus decisiones de gobierno. Yo creo que hoy por hoy, con esto quiero cerrar, para tampoco yo regodearme en el tema, el movimiento feminista es una de las expresiones más imaginativas, más creativas, políticas en México en este momento. Y no únicamente de oposición, como se pueda llamar, y creo que seguirán siendo de oposición incluso a otros gobiernos. En Guanajuato son de oposición al PAN, por ejemplo, que no las deja avanzar en muchas reformas legales. Entonces, me parece que hay ahí una energía que apenas estamos viendo despertar, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema, tu reflexión? Y en particular, te pediría si abundas un poco sobre ese segmento anarquista que es el que efectivamente va a confrontarse con el Estado y que concentra muchas veces la visualización mediática, pero ¿qué tanto hay en todo esto de provocación, si es que así lo consideraras, o de una congruencia ideológica con un movimiento auténticamente anarquista? Por favor, Temoris. Mira, si hablamos de los movimientos anarquistas en México, los más visibles, o sea, a mí me parece, o sea, hay un movimiento anarquista viejísimo en el país, muy sólido y que ha tenido intervención en varios momentos del desarrollo político del país, pero muchos de los grupos más visibles
no sé qué tan anarquistas son a nivel ideológico. O sea, no sé qué tanto entienden qué es el anarquismo. No sé si han leído a Bakunin, no tienen idea de qué es lo que pasa. Y me refiero no solamente, o sea, a los grupos anarquistas en su espectro más amplio. Muchas veces estos grupos que no tienen una formación ideológica, que no tienen una estrategia, que ni siquiera tienen una idea de cómo quieren confrontar al Estado, terminan sirviendo a los intereses contrarios a los que están buscando. O sea, terminan, por ejemplo, me acuerdo cuando Ayotzinapa, cuando los movimientos, con aquella enorme marcha que hubo, que fue fantástica, el 20 de noviembre de 2014, que fue realmente todo un hito por su diversidad, por la forma en que la gente participó más allá de grupos, más allá de corporativismos, fue fantástica. Muchos de los medios que querían ayudar al peñanetismo a callar lo que estaba pasando, se fueron sobre lo que hizo un grupo de supuestamente anarquista o autodenominado anarquista que quemó un metrobús frente a CEU. ¿De qué forma le ayuda a combatir al Estado, dejar a la gente sin transporte? Pues eso solamente ellos lo saben. De la misma forma, muchos de estos grupos anarquistas han facilitado la represión, han dado pie a la represión. Me acuerdo también una de esas marchas de noviembre de 2014 tan concurridas, en donde hubo un grupo de estos supuestos anarquistas provocando a los ganaderos, y cuando los ganaderos finalmente entraron a barrer la plaza del Zócalo, los anarquistas o supuestos anarquistas ya no estaban. Estos embosados de negro ya no estaban, pero sí estaban familias y sí estaba gente de otros grupos, gente que iba a protestar, pero sin confrontarse, gente que entiende que no había por qué darle el pretexto a la policía de Miguel Ángel Mancera para golpear a las personas, y ahí se llevaron, si mal no recuerdo, fueron 6 personas que fueron detenidas y encarceladas en prisiones de alta seguridad bajo cargos falsos, bajo acusaciones falsas. Y todo esto fue facilitado porque le dio el pretexto a estos grupos. Algunos de estos supuestos anarquistas sí son grupos que traen que dicen traer esta ideología, pero digamos que sí serían más o menos espontáneos, y otros que en realidad son provocadores, que aprovechan la cobertura que les dan estos grupos violentos para infiltrarse. Yo creo que uno siempre tiene que preguntarse qué es lo que gano, o sea, hacia dónde voy con estas tácticas, con las tácticas que estoy empleando. Y en muchos de estos casos son más para la autosatisfacción, para sentir el placer de expresarme y de sacar todo lo que traigo adentro, sin realmente pensar cuál es el objetivo, qué es lo que gana el movimiento o la causa a la que represento con estos ataques. Ahora, Claro. por el otro lado, a mí me parece que lo que dijo el presidente esta mañana tiene algún sentido, porque dice que hay grupos conservadores que son retrógradas, que siempre han estado contra los derechos de las mujeres y que ahora súbitamente dicen representarlos. Eso es totalmente cierto, pero también es cierto que hay un vacío ahí, hay un vacío que López Obrador, sobre todo al principio de su gobierno, podría haber llenado, dándoles cauce a las demandas de las mujeres, enarbolando, porque no es solamente ocupar espacios de poder, las demandas de las mujeres se dirigen a todos los espacios de la sociedad. No es solamente un gabinete paritario o un congreso paritario, Claro. que son ganancias importantes, pero no son suficientes. Y al confrontarse con el movimiento de las mujeres, al darse por aludido, al darse por agredido, al identificarlo como una amenaza o como un ataque a su gobierno, lo que hizo es facilitarle a la derecha tratar de instrumentalizar este movimiento para usarlo en contra. Yo Claro. esperaría que alguien lo hiciera reaccionar para que recupere la interlocución
con las mujeres y pueda reencauzar la relación para beneficio del movimiento y de su proyecto. Gracias. Temoris, gracias por esta participación. Arturo Rodríguez, pues enredado el asunto de Alejandro Gertz Manero, las filtraciones telefónicas no autentificadas oficialmente, pero tampoco desmentidas, los contenidos muy preocupantes en cuanto a las relaciones de entendimiento con parte de los ministros de la Corte, y el propio presidente de la República en una locución ayer en la mañanera, donde dice que él entiende lo que significa la dimensión personal y humana del fiscal en relación con un asunto que implica a su hermano ya fallecido y a esa exfamilia política. ¿Cómo ves todo ese entorno, Arturo, por favor? Pues mira, yo voy a tratar de resumir lo más que pueda mi valoración de este asunto. El primer punto que me parece preocupante es quién tiene la capacidad de intervenir las comunicaciones del fiscal general de la República y de su fiscal de control, que son los que intervienen. O sea, son los que podrían intervenir bajo mandato judicial. Y segundo, también son los responsables de perseguir a aquellos que pues incurren en una intervención de comunicaciones, en una intervención telefónica, dado que es un delito federal además muy grave. Entonces, me parece que en principio esto es sumamente preocupante, el hecho de que se pueda vulnerar así pues seguridad de las comunicaciones del fiscal general y del fiscal de control. El segundo aspecto que me parece importante es pues esta lógica en la que observamos a un fiscal general inmerso en sus batallas, algunas de estas ya muy viejas, reactivadas en los últimos años desde que asumió la fiscalía, porque habían sido pues objeto de carpetazos en otros momentos, y que ahora nos presentan un espectro de posibilidades en el que yo coincidiría un poco con el presidente López Obrador en una consideración de naturaleza personal, que es el hecho de que efectivamente Alejandro Gertz Manero pudiera estar interesado en que se haga justicia, en considerar que se cometió un crimen con su hermano, lo mismo en el caso de la Universidad de las Américas, de estar convencido de que fue víctima de la impunidad de un sistema podrido como es el sistema judicial mexicano, pero por otra parte, que nos coloca ante el uso patrimonialista del sistema de procuración de justicia y aún más el intento desde esa posición de poder de presionar o de acordar con un ministro de la Suprema Corte, que es además un órgano del Estado, un poder del Estado, de los principales, pues, de los tres poderes, para que el asunto se resuelva conforme a lo que considera el fiscal, y que en todo esto esté metido el fiscal de control Juan Ramos, que hay que recordar fue quien en su oportunidad estuvo también representando al fiscal en este asunto, luego de que dejara el caso Javier Cuello Trejo, quien dejó el asunto de Gertz para luego agarrar el asunto de Emilio Lozoya Austin y convertirse en su abogado patrono. Ya no lo es, pero nos muestra cómo muchas veces estas élites, que además se expresan perfectamente en quiénes son los protagonistas de los diferentes litigios, en el caso concreto del asunto que compete a la llamada intervenida, pues de una familia importante, y donde una de las acusadas originales pues es la suegra del gobernador Alfredo del Mazo. Estamos hablando de que la pesquisa va sobre la tía de la esposa de Alfredo del Mazo y sobre su abuelita, una mujer de 92 años, que habría sido pues la pareja durante varias décadas de su hermano Federico. Entonces todo esto me parece que nos muestra
muestra, lo mismo con el caso de la Universidad de las Américas y el asunto de la familia Jenkins, una serie de pleitos en las élites de las que el propio Gers Manero forma parte y que pues nos reflejan un uso patrimonialista que da el pretexto ciertamente para pues la reacción política de las oposiciones. El presidente dice, quieren usar esto para desestabilizar al país, quieren usar esto para tumbar al fiscal. Bueno, pues es que el fiscal no debería dar los pretextos para que estas cosas sucedan y los está dando. Ese me parece que es uno de los elementos clave. Y finalmente diría que el otro elemento es aquello que tiene que ver con que pues el presidente dice y se pronuncia y todo, pero el asunto ciertamente está en manos del Poder Judicial. Y yo creo que las resoluciones del Poder Judicial nos van a dar un norte de cómo se operó todo esto, pero también una necesaria y urgente investigación sobre aquellos recursos humanos y materiales que se pudieran haber utilizado de la Fiscalía General de la República debido a que existe un notorio conflicto de intereses en lo que el fiscal ha realizado con todo este caso. Gracias, Arturo Rodríguez. Sobre este mismo tema, Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dices, Gers Manero? Intercepción o filtración de llamadas telefónicas y la postura del propio presidente de la República respecto al caso. Por favor, Arnoldo. Bueno, mira, es lamentable definitivamente que la austeridad de la 4T ni siquiera les permita ya tener una barrera de seguridad frente a este tipo de cosas. Y que el fiscal pueda ser vulnerado de esta manera, no en este caso en particular, pero me imagino que se pueden hacerlo en este caso en particular, lo pueden hacer en cualquiera. Y el Estado mexicano está enfrentando batallas decisivas contra la delincuencia organizada, contra grupos de anteriores, grupos de poder de anteriores sexenios, entonces lamentable. Pero tampoco, ¿por qué no me extraña? Lo que escuché, lo hemos dicho aquí muchas veces, ya este litigio familiar ha sido motivo de numerosas observaciones y queda corroborado algo que todos nos imaginábamos. Digo, que lo graben es terrible, pero el fondo del tema nos viene a decir algo de lo que ya aquí mismo hemos hablado. La institución de buena fe, que según cualquier manual de derecho elemental debe ser el Ministerio Público, está vulnerado. Y esto es trascendental. Siempre en México hemos tenido un Ministerio Público al servicio de otro tipo de causas políticas, de los más poderosos, de los económicamente pudientes. Pero aquí se vivió una transformación que además tiene como objetivo confrontar la desigualdad, luchar contra la corrupción, atender a los más desprotegidos, y un arma fundamental debía ser la procuración de justicia, la investigación de los delitos, además en un país que tiene una crisis fatal, terrible, brutal de impunidad y de delincuencia también derivada de esa impunidad, de inseguridad, un auge de todo tipo de delitos. Es fundamental esta institución. Que a la mitad del sexenio veamos esta situación patética de un fiscal que además de estar infiltrado, está siendo sorprendido en un litigio personal donde está abandonando totalmente esa objetividad que debería tener para analizar el asunto. Hay un profundo conflicto de interés. Se ve que además esto le ocupa demasiado tiempo. Digamos que si hubiese sido una llamada donde estuviese hablando de temas de realpolitik, cómo mantener a Lozoya detenido, cómo lograr una condena, cómo presionar a un magistrado que no quisiera, tendría cierto sentido. Podríamos decir, bueno, está haciendo la chamba que hace falta, a lo mejor jugando rudo, lo que sea, pero no, es un tema familiar, personal. Y la defensa que hace el presidente, pues bueno, vulnera absolutamente esa autonomía formal de la que se presumió con este fiscal autónomo, ¿no? El presidente está metido de lleno en los temas, tiene que salir a rescatar y poner su credibilidad personal para sacar esta crisis al fiscal, y además vulnera profundamente esta situación de que, tú lo mencionaste muy bien en tu columna, Julio, el presidente parece no entender que la pasión y el dolor personal del fiscal no tendrían por qué interferir ni en este caso ni en ningún otro, y que en todo caso tendría que hacerse a un lado. Pero no solo es él,
es su segundo de a bordo, su hombre operativamente más fuerte, recibiendo instrucciones, cuando se supone que en esta nueva configuración incluso los agentes del Ministerio Público tendrían que tener una autonomía para poder atender cada uno de sus casos. El fiscal no podría hablarle a un agente del Ministerio Público para darle orientaciones en un caso en particular que lo retiraran de la ruta que marca lo que está obteniendo en el proceso de investigación y lo que marca la ley. Si lo hace con Juan Ramos, lo puede hacer con cualquiera, ¿no? Sin embargo, creo que lo peor de todo es que no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque en este atrincheramiento en el que ya vivimos, donde el presidente puede otorgar perdones y exculpaciones que serán recibidas bien por una parte importante de la opinión pública y donde otra parte de la opinión pública va a condenar eso y cualquier otra cosa sin hacer distintos. Entonces, es lo que yo lo he mencionado aquí, esta guerra de trincheras que nos tiene inmovilizados, ¿no? Ese fiscal va a seguir ahí, la lucha contra la corrupción no va a avanzar, el presidente va a verse cada vez más presionado para conseguir incluso otros objetivos políticos que serían trascendentes para mínimamente dejar encauzado su movimiento, y además la oposición sigue perdida, bateando todas las bolas para mandarlas por ningún lado, menos de jonrón, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de todo este episodio? Alejandro Gertz Manero, sus asuntos personales, las filtraciones telefónicas y la postura del presidente de la República. Pues el presidente esta mañana dijo que él seguía manteniendo la confianza en Gertz, pero no en algunos ministros. Ya se entendió los comentarios que tenía el fiscal sobre estos ministros. O sea, este audio básico, o sea, revela un contubernio. Y es un contubernio para cometer, o sea, es tráfico de influencias, pero también es un contubernio para cometer un delito que se llama prevaricación. Para no errarle, lo busqué en el diccionario. Prevaricar es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. No están buscando aquí que los jueces, que los magistrados dicten con libertad la resolución que debe ser de acuerdo a la ley. Están buscando influir en ellos para que dicten una resolución acorde a lo que ese señor quiere. Eso, eso es prevaricar. Y lo haría tanto el juez como los funcionarios públicos involucrados. Es evidente que algo está mal, pero el presidente López Obrador no lo quiere ver. Y uno dice, de veras, y dice esto, o sea, que confía. Él ha dicho que su corazón no es bodega, pero en lo que se refiere a Gertz Manero, parece que su confianza sí es bodega, porque le guarda todo, le guarda todas. Y esto es realmente preocupante, porque no va, o sea, como decían hace un momento Arnoldo y Arturo, no podemos imaginar, no podemos esperar una lucha de la corrupción eficaz con una Fiscalía General de la República que solamente se utilizará para las venganzas personales del titular. Es una vergüenza que esté ahí, se tiene que ir. Él llegó en 2019 por 9 años, o sea, lo vamos a realmente soportar. Hasta 2028 puede la nación soportar una fiscalía inútil dedicada a servir a ese señor hasta 2028. Eso es muy grave. Y está el tema del espionaje. Recordemos, este audio es de muy buena calidad. Está muy bien obtenido en términos técnicos. ¿Y quién lo puede hacer? Recordemos que en el pañanetismo hubo una compra generalizada de equipos de sistemas de espionaje, no solamente a la compañía israelí NSO Group y a otras israelíes, también a la italiana Hacking Team y a otras. Y el presidente ya se ha comprometido al menos 2 veces en la mañanera a investigar o a exigir la investigación de qué es lo que pasó con todos esos equipos de espionaje. No solamente quién los compró y de qué forma lo hizo y qué comisiones ilegales obtuvo por eso, también quién dio las órdenes para emplear todos esos equipos no para espiar a criminales, sino para espiar a ciudadanos, a activistas, a periodistas. Y también quién está en control de esos sistemas. Claro. ¿Quién los tiene?
porque alguien lo tiene y puede estar adentro de las instituciones, pero también pueden habérselo llevado. Y entonces todos estamos expuestos. Si el fiscal general de la República lo agarran con los dedos en la puerta de esta forma, pues entonces, ¿quién está a salvo? Claro. Bien, gracias, Temoris. Sí, Temoris, gracias. Arturo, hoy al iniciar el programa tuve una entrevista con Ciro Gómez Leiva para preguntarle por qué había invitado a Epigmenio Ibarra para participar en su programa de Radio Fórmula. Es un asunto, desde luego, bueno, pues de una cadena de radiodifusión privada que toma sus decisiones, pero hay quienes suponen que puedan ser o presiones del gobierno federal para imponer a un colaborador que tiene expresamente opiniones favorables a la Cuarta Transformación y al gobierno del presidente López Obrador, y otros, hay mil especulaciones. A mí en lo personal me parece que es un buen signo el que se abra el camino a una voz distinta a las que usualmente se han tenido en la barra informativa y analítica de Radio Fórmula. Pero, ¿qué te parece el tema? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué significado crees que puede tener todo esto, Arturo? Pues mira, yo coincido absolutamente contigo. Lo que yo observo es que a lo largo de la historia de este país, las voces que tenían presencia en los medios, en los grandes medios de comunicación electrónicos sobre todo, eran aquellas voces que, digámoslo así, gozaban del palomeo o de la aprobación del régimen en turno o del régimen en su conjunto, de los regímenes, especialmente en el periodo hegemónico, pero sin lugar a dudas también en lo que llegó después. La alternancia esta de partidos en el poder, pues no modificó mucho las fórmulas de operación en los espectros televisivo y radiofónico. Me parece que 2018, la elección, abrió posibilidades para nuevas voces. Algunos llegaron temprano, creo que Grupo Radio Centro pues llegó temprano a esto. El mismo Grupo Fórmula, por ejemplo, pues yo ya no estoy ahí, pero en su oportunidad en el 18, principios del 19, pues me abrió un espacio que yo creo que un año antes no se hubiera podido abrir en ningún medio de comunicación de ese tipo, y creo que con el paso de estos años, pues se ha hecho necesaria, indispensable, la incorporación de nuevas voces para los medios de comunicación de gran tamaño, como es el caso de Grupo Fórmula. Y en ese sentido, creo que la incorporación de Epigmenio Ibarra, pues atiende a un contexto en el que además el propio presidente hace unos días llamaba a que tuvieran una mayor pluralidad de voces, y yo creo que Gómez Leiva en particular, Fórmula en lo general, pues le tomaron la palabra e incorporaron a uno de sus simpatizantes más pues abiertos. Yo creo que a estas alturas pues es difícil ya reconocer a un periodista en Epigmenio, y sí a un divulgador de un proyecto de nación, de una corriente política, de un gobierno inclusive, como sería el caso de algunos otros, sobre todo intelectuales o académicos muy vinculados y abiertamente relacionados con la 4T. Entonces, creo que es una respuesta a los tiempos, quizás un poco tardía en el caso de Ciro, pero me parece que es sano que esté ocurriendo esto y que cada vez haya voces diversas que permitan tener perspectivas diferentes sobre los temas de la agenda pública. Y bueno, pues a mí personalmente me da gusto que esas cosas sucedan. Gracias, Arturo Rodríguez. ¿Qué opinas sobre este tema, Arnoldo Cuellar? ¿Es bueno que esté Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva? ¿Cómo anda la pluralidad en los medios electrónicos, radio, televisión particularmente? Perdón, me estaba autocensurando. Sí. Yo creo que es un parche.
es un parche frente a algo que ameritaría revisarse, que es la transformación de los medios de comunicación para modernizarse mínimamente en este país, para representar más voces de las que hablan solamente por una pequeña élite y además por los negocios de los empresarios que a menudo no se limitan a ser empresarios de medios, sino que están metidos en muchas otras cosas. Yo voy a hacer inferencias, o sea, la verdad que no veo a Ciro tomando esta decisión, levantándose una mañana y diciendo, creo que tenemos que equilibrar el noticiero, ¿no? Cuando su crítica ha ido en aumento, sus diferencias con la forma de gobernar de López Obrador son abismales, y cuando además el propio gobierno de la 4T está cometiendo errores que muchos otros comunicadores que aún no han recibido este tipo de presiones están felices festinándolos, ¿no? Hay ahí intereses de múltiples tamaños. Yo creo que estos son los ecos de una batalla que se libró a otras alturas. Yo creo que el presidente López Obrador y su secretario de Gobernación y todo tienen maneras muy fáciles y sutiles de no llegar al extremo burdo y brutal de Peña Nieto, de amenazar a los Vargas con quitarles la concesión de la banda ancha, aquella, etcétera, para que sacaran a Aristegui, sino decir, oye, pues estás muy desequilibrado, mano, dame una pequeña muestra de que quieres equilibrar, y meterlos en esa dinámica, y abajo los conductores que ganan millonadas de pesos porque precisamente obedecen, pues tienen que hacerlo. Pero esto es anecdótico, o sea, Epigmenio ahí va a ser un botón de muestra de algo, a ver cómo le hace Ciro o a ver qué tanto Epigmenio se radicaliza o se modera, pero no va a pasar nada en Radio Fórmula ni en los otros medios de comunicación para que cambien y para que dejen de ser lo que son, o sea, medios profundamente elitistas, centrados en el debate de la Ciudad de México, que toman cosas de la provincia cuando les conviene por mercadotecnia, que le dan importancia a los periodistas asesinados cuando quieren arrojárselos en la cara a López Obrador, pero no cuando esto empezó hace muchísimos años, que nunca van a la raíz de los problemas. Entonces, no me merece mucha atención. No voy a conectarme en las mañanas a escuchar a Ciro Gómez Leiva para escuchar Epigmenio. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema, Epigmenio Ibarra, en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leiva? Bueno, primero lo escuché contigo y me pareció muy curiosa la forma en que manejó tus preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando le dijiste que él había acusado a Epigmenio de hacer un Goebbels y le dijiste, él le evadió la pregunta, se la volviste a plantear, la volvió a evadir y además te dijo, pregúntamela 40 veces, ya, o sea, no voy a responderte como tú quieres. Y en particular el tema de la libertad de expresión, que por un momento la campana pareció haberlo salvado cuando se le fue la señal, pero regresó. Y lo expuso, y me parece que lo expuso bastante bien, me sorprendió, de Gómez Leiva. El antecedente, como saben quienes te siguen en redes, y no solamente en ese espacio, también en otros, pues es esta confrontación con Raimundo Riva Palacio, en donde él aseveró en un foro del Financiero que el presidente había pedido las renuncias, o los despidos de periodistas, en plural. Y cuando le dijiste, bueno, ¿de cuál? Y él ya no fue en plural, ahora ya nada más fue Gómez Leiva, y no lo supo explicar, y agarrado a medio camino, pues escogió atacarte, y tú le respondiste de esa forma que todavía debe estarse sobando de su chayoterismo histórico. Eso estuvo, bueno, entonces la pregunta es, vale, Ciro, ¿hay libertad si hay libertad de expresión? Pidieron tu despido, y él lo comparó con lo ocurrido en sexenios anteriores. Y lo hizo muy, muy bien, recordando ese episodio tremendo cuando se le permitió a Salinas Pliego actuar como el gángster que es, y apoderarse a las malas de Canal 40 como castigo a un Ciro Gómez Leiva que en aquella época hacía buen periodismo, no era el Ciro de hoy, un Ciro que incluso era una figura, un ejemplo a seguir para los que entonces éramos jóvenes periodistas. Y que cuando llevó a la tele
el caso de Marcial Maciel, que ya había sido previamente expuesto en la revista Proceso, pero no había llegado a la tele, y que la familia Cerviche, Lorenzo Cerviche y los Legionarios de Cristo ayudaron a golpear a Canal 40 y facilitaron el robo, el asalto que hizo Salinas Pliego de ese canal. Entonces, sí, a mí me parece que a diferencia de otros portavoces de la oposición que tratan de alimentar la idea de que vivimos en un autoritarismo nunca antes visto, de que la libertad de expresión está bajo ataque como nunca lo habíamos visto, de que la exhibición que hizo el presidente de Loret fue el más grave ataque contra la libertad de expresión desde el asesinato de Manuel Buendía, pasándose por alto los alrededor de 250 asesinatos de periodistas que ha habido entre 1984 y ahora. Bueno, pues yo creo que de una forma honesta, Ciro reconoció que hemos pasado por peores, y en ese sexenio no estamos bien con el tema de la libertad de expresión, pero es un abuso y un desdén intelectual pretender que está ahora peor que antes. A mí me pareció que Ciro lo hizo bien, y hay que, así como lo criticamos con frecuencia, también hay que reconocer cuando lo hace bien. Bien, gracias, Temoris. Gracias. Bueno, de todo hay en estos días y en estas horas. Hoy el presidente Joe Biden anunció que se prohíbe la importación de gas y de petróleo rusos en Estados Unidos, y ello va a destapar, según el propio Biden lo reconoció, pues una espiral. Puede haber un aumento en los precios del combustible. Ya veremos. Terminando esta mesa, vamos a hablar con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, para ver cuáles son las consecuencias específicas que puede recibir México. Pero hay algo muy curioso, Arturo. Una delegación de Estados Unidos estuvo en Venezuela para negociar sobre el petróleo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el señor Juan Guaidó, que oficialmente es el reconocido como presidente de Venezuela, ya no lo es? ¿Con quién está negociando Estados Unidos? Lo importante es el petróleo a fin de cuentas. ¿Cómo ves el tema, Arturo Rodríguez? Bueno, primero que nada, quiero decir que Arnoldo y Temoris me rompen el optimismo de la pluralidad y sobre la pluralidad y la inclusión en los grandes medios de comunicación. Yo tan entusiasta que andaba con la suma de Pigmenio, y ya me dejaron ahí todo Una mesa triste. plural. ¿Y te sumas al eje Arnoldo Temoris o todavía mantienes tu postura, Arturo? No, pues me mantengo, ya echada la hablada, pues ya. No hay para atrás. Es como el Goebbels de la 4T, ya ni modo, ya se dijo. Eso dijo, pues ya que... Se tenía que decir y ya lo dije, ya ni modo. Oye, pues el asunto a mí me deja muy clara la hipocresía gringa, ¿no? Primero ahí calentaron al tipo ucraniano, ahí lo dejaron botado, como calentaron a Guaidó, y pues ahora también ya una personalidad desechable a la hora de que hace falta negociar petróleo, que por lo que entiendo no es mucho lo que les representa el petróleo ruso. Me parece que es por ahí de un 3%, pero bueno, pues un 3% que seguramente tiene impactos importantes en los mercados internacionales. Yo no conozco mucho de los mercados petroleros, pero pues sí me queda claro al menos esta hipocresía constante de los gringos cuando se trata de los centavos. Entonces, mi comentario se limitaría a eso. Naturalmente, el pragmatismo político que observamos en nuestros tiempos, pues se expresa a todos niveles, y creo que este es uno de los ejemplos más claros y contundentes de cómo pues ese pragmatismo está presente también en los escenarios geopolíticos, inclusive en tiempos de tensión o riesgo de una conflagración mayor.
Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, tu comentario geopolítico y petrolero, por favor. Entrando en los terrenos de Temoris, pero bueno, trataré de ser prudente. A ver, ¿dónde están todos los que decían hace no mucho que por qué López Obrador construía otras refinerías y ya lo que rifaba eran las nuevas energías? Y hoy vemos que el petróleo es el tema y que está incluso salvando el asunto de las graves diferencias brutales entre Estados Unidos y la Venezuela de Maduro y que tiene a Europa en vilo, etcétera. Entonces, pues creo que todavía hay mucho que ver. La decisión, yo no veré hipocresía, y no es que hoy me quiera confrontar con el buen Arturo para nada. Es realpolitik, están cuidando lo que siempre han cuidado los americanos, ¿no? Y este es su patio, y allá quisieron meterse al de Rusia y se desató esta conflagración, que ya aquí hablamos de la grave irresponsabilidad de querer meter a Ucrania en la OTAN y crear este conflicto, más con un adversario como Putin. Pero también quisiera recordar otra cosa, una intriga que hoy me brincó. ¿No se acuerdan cuando se hablaba de que a Lozoya lo protegían empresas petroleras rusas y la mafia rusa y que estaba escondido en Rusia? Sí. Eso no sería bueno en este momento traerlo a colación, enviar a Raúl Olmos a que haga una investigación ahí a ver qué está pasando y decirle a Claudio X. La casa rusa de Lozoya. Sí. ¿En qué momento? Y luego me puse a revisar y una de las rondas lo ganó una compañía precisamente rusa, la petrolera rusa más grande, que seguramente todavía está aquí en México explotando petróleo o con inversiones importantes desde el 2017, ¿no? Uh-huh. Bueno, el mundo que conocimos interconectado está sufriendo un bache importante, creo que va a haber consecuencias en todos los sentidos, pero por lo pronto una de ellas va a ser que el gobierno de la 4T va a tener más recursos, que si van por el petróleo de Venezuela, pues también en medio está el de México y que será demandado. No sabemos cuánto dure esta situación, pero sí se están recalculando demasiadas cosas, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, en su mero mole, por favor, díganos qué opina de este tema de Venezuela, Guaidó y el petróleo. Sí, yo no veo hipocresía del lado de los gringos. O sea, ¿por qué la veríamos del lado de Estados Unidos y no del lado de Maduro? Maduro fue uno de los poquitos de los 5 países del mundo que apoyó a Rusia en la Asamblea General de la ONU, junto con dictaduras como Nicaragua o Corea del Norte. La postura oficial de Maduro es a favor de Rusia, pero antes que estar apoyando a Rusia, a Maduro le interesa aliviar la situación, la emergencia económica que vive Venezuela. Entonces dice, pues sí, mi Vladi, muy cuates y todo, pero a mí me van a quitar esas sanciones, me van a ayudar a ingresar recursos y ni modo. El día de ayer estuve en un debate donde había un analista que estaba repitiendo argumentos que he escuchado en esta época, en donde hablan de una especie de nuevo eje Moscú-Beijing, en donde incluirían a Irán y obviamente a Venezuela para oponerse a la OTAN. Pero yo no lo estoy viendo eso por ningún lado. Más bien creo que Putin debe estar bastante angustiado porque lo están dejando solo y chutando en la loma. Irán ha estado, desde que Trump tiró el acuerdo sobre el pacto nuclear por el cual Irán limitaba o ponía bajo vigilancia internacional sus actividades nucleares a cambio de que le quitaran las sanciones. Trump le volvió a poner las sanciones, los iraníes están sufriendo bastante con esto, y lo que pasa es que ahora encuentran la energía, la forma de presionar a Estados Unidos para obtener un nuevo pacto en donde sí le levanten las sanciones, porque necesitan tanto Europa como Estados Unidos, les surge el petróleo iraní para reemplazar el petróleo ruso. Entonces, ahí los iraníes, ellos van a ir también a los intereses inmediatos de su país, que es aliviar la situación económica. En el caso de China, da la impresión de que los chinos prácticamente le dieron cuerda a Putin, o sea, que lo aventaron al ring. Unas semanas antes de que empezara esta guerra, el presidente Xi de China se reunió con Putin y sacaron un documento donde plantearon su idea de un nuevo orden mundial y parecía que China iba a estar detrás de Rusia en lo que hiciera. Putin se avienta
Y a la hora de los votos, China, primero en el Consejo de Seguridad y después en la Asamblea General de la ONU, China se abstiene, no vota a favor de Rusia. China se abstiene, no usa su poder de veto para apoyar el poder de veto ruso. China se abstiene y eso en Moscú debe haber caído horrible, porque a China le conviene que esos rivales, porque recordemos que Rusia en la época de la Unión Soviética, por muy colegas comunistas que fueran, Rusia era enemiga de China y Mao se alineó con Kissinger. Kissinger percibió eso e hicieron una alianza informal entre Washington y Beijing para hacerle la vida difícil a Moscú. China ya no es la China relativamente pequeña que había antes. China es el poder emergente y Rusia es un poder declinante, todavía más declinante que el otro poder declinante que es Estados Unidos. Entonces a China le viene muy bien distraerse y si hubiera algún tipo de eje entre Beijing y Moscú que llevaría la voz cantante, no sería Rusia, sería China, porque China es el mayor. Entonces, pues lo que vemos es eso, es todo el mundo jugando para su santo, Estados Unidos traicionando todos sus argumentos, venga Maduro sí también vale, bueno, está bien, vamos a poner de acuerdo, los iraníes en la expectativa y los chinos muy felices de la vida, mirando cómo los rusos y los occidentales se están agarrando trompadas. Claro, gracias, Temoris. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Nos queda como un minutito para cada cual en un postrecito, el tema que ustedes deseen. Recuerden que a las 3 de la tarde, un poquito despuesito, vamos a estar con Claudia Villegas para ver análisis sobre la situación económica en México, luego del anuncio de Biden de prohibir la importación de combustibles, de energéticos, gas y petróleo a Estados Unidos. Arturo Rodríguez, ¿con qué quiere cerrar en esta etapa de los postrecitos? Bueno, yo creo que nada más comentar que me llamó mucho la atención la forma en la que informativamente se desenvolvieron las cosas el sábado con el asunto del estadio de la Corregidora. En especial las cifras que de repente empezaron a circular sin una fuente identificable sobre muertes que afortunadamente me parece que no ha sido confirmada ni una hasta este momento. Y yo espero que pues siga así, o sea, no es algo que uno quiera que suceda, ¿verdad? Su caso, pues estaremos encontrando las informaciones y lo que sea necesario al respecto, pero también la forma en la que rápidamente estos asuntos se mueven a lo que por lo general tiende a generar amplios mantos de impunidad, que es acusar en genérico a la delincuencia organizada o bien a los cárteles, que si el Jalisco Nueva Generación, que el Santa Rosa de Lima, etcétera, porque creo que al ser pues entelequias, siempre los casos que tienen que ver con hechos de violencia pues tienden a quedar impunes precisamente por un discurso que se orienta a señalar la nada, ¿no? En lo penal hay que ser muy precisos sobre quiénes son los perpetradores y me parece que la filtración de líneas de investigación respecto a este asunto de los supuestos cárteles es verdaderamente preocupante porque pareciera estar preparando el camino para la impunidad cuando tendrían que estarse identificando directamente a los implicados y a partir de lo que se investigue con los implicados en los hechos de violencia, con los agresores, pues entonces sí determinar si pertenecen o no a un grupo delictivo. Entonces creo que el manejo informativo, tanto extraoficial como oficial, ha sido cuestionable en estos tiempos y bueno, pues hay que esperar para poder tener elementos suficientes de información. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Mira, sobre este tema, yo creo que sí hay algunas situaciones que merecen análisis y merecen investigación. Definitivamente estoy de acuerdo con Arturo en no sobre el tema de Querétaro y de la Gresca, el motín del sábado pasado, no adelantar vísperas. Pero algunos aficionados al fútbol, aquí leoneses, que han visto, aquí también tenemos barras y también ha habido episodios, por fortuna hace mucho tiempo que no pasan, de explosiones de este tipo en el pasado, cuando el León descendió alguna vez.
etcétera, ¿no? Pero me dicen, hay cosas que no son normales. Por ejemplo, el hecho de que hayan desnudado a las víctimas, eso nunca se había visto. O sea, no, la bronca y la brutalidad de una pelea de gente que está intoxicada, etcétera. Pero este tipo de signo que se mandó pareciera indicar otra cosa. Y en un estado, no me refiero a Querétaro, pero sí muy cerca a Celaya y los Apaseos, donde la extorsión se ha convertido en un asunto generalizado, uno podría preguntarse por qué un gran negocio, a menudo tan incontrolado como son los estadios de fútbol, donde desde la reventa que manejan estas barras hasta la venta de alcohol, está tan fuera del control de las autoridades, no iba a ser visualizado por el crimen organizado como también la posibilidad de ir a cobrarles una cuota por hacerlo, ¿no? No estoy afirmándolo, no lo sé, pero creo que ameritaría investigaciones profundas, porque si estamos ante eso, estamos ante un fenómeno muy distinto de una simple situación que se salió de control, ¿no? Gracias, Arnoldo. Para cerrar esta mesa, Temoris Greco, por favor, postrecito. Pues miran, otra vez con el tema Ucrania, la postura de México al respecto, a mí me parece que el gobierno ha sido congruente con la política tradicional mexicana, que es contra las intervenciones extranjeras, a favor de la autodeterminación, por la resolución pacífica de los conflictos, el voto mexicano en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU, en favor de la condena a Rusia, fue un voto congruente con esta tradición política, pero lo que no había previsto es algunos comentarios que ha hecho el presidente, que ha tratado como de matizar hasta cierto punto, o sea, porque finalmente lo que importa es el voto y la declaración y los discursos que se dieron en esos foros, y no tanto como lo matiza el presidente en la mañanera. Pero dijo que no íbamos a imponer sanciones económicas a Rusia, porque nosotros no ponemos sanciones, lo cual no es exactamente. Hay una académica internacionalista, María Cristina Rosas, que acaba de publicar un artículo explicando cómo sí hemos impuesto sanciones económicas en otros momentos, pero ese no es el fondo. Esta mañana entrevisté a una mexicana que está casada con un ucraniano y está actualmente en Ucrania. Como su marido no puede salir porque se ha decretado la ley marcial y todos los hombres se tienen que quedar por si tienen que ir a pelear, ella ha decidido quedarse con su marido y ya esta mañana, entre otras cosas, me decía que a ella la había desconcertado estas declaraciones de Andrés Manuel, que le parecieron innecesarias y fuera de lugar, porque dice, es que tiene que pensar en los mexicanos que todavía estamos en Ucrania. Es una situación muy volátil, hay mucho dolor, como suele ocurrir en las guerras, hay mucha locura, y si México es percibido como que de alguna forma está dándole la razón a Rusia, además dijo que el embajador ruso en México había hecho publicaciones en la página de la embajada y en otros lados festejando lo que había dicho el presidente López Obrador. Dice, eso para los mexicanos en Ucrania es veneno. Claro. Y tiene que ver con el tema de que muchas veces el presidente hace declaraciones y no parece medir el impacto, qué tanto puede ocurrir, qué pueden provocar más allá de lo inmediato. Y en este caso, bueno, pues ya publicaré en los días que viene esta entrevista, pero me parece importante destacarlo. Bien, pues muchas gracias a los tres por este martes 8 de marzo. Vamos a ver qué sucede en el curso del día. Va a ser un día noticiosamente movido y calientito con el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, por lo pronto, Arturo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Ahí les encargo, si tienen oportunidad, darse una vuelta como Arnoldo Cuellar, por fin, que nos ha hecho el honor, a Notas sin Pauta en YouTube. Gracias, Arturo, claro que sí. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Y además gratamente sorprendido. Bueno, sabemos de la sapiencia de Arturo Rodríguez, pero ya armado en su espacio, sí, es muy disfrutable todo su análisis. Felicidades, gracias. de verdad. Gracias, nos vemos aquí el próximo martes, Temoris, Julio Astillero. Creo que ya te llamaron en el chat Rafael Inclán. A mí me llaman como el tipo que estudia ovnis.
Sí, como Jaime Maussan. Muy bien, gracias. Pues les fue bien, a mí nomás me ponen chayotero o sí, o puras de esas. Pero es les fue bien. Ningún personaje de la farándula. Tenemos que resolver eso, tenemos que encontrar una... Tenemos que hacer algo ahí. Temoris, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, Arnoldo, Arturo, y pues les invito, como siempre, a seguirme en redes, en @Temoris, en Twitter e Instagram, y facebook.com/Temoris. Gracias y nos vemos el martes. Gracias, hasta luego.